La paz de Dios, que la paz de Dios gobierne su corazón. Bendiciones abundantes para mis hermanos del renuevo de Dios y para todos nuestros amigos, nuestras amistades que escuchan esta palabra de Dios, que oyen y ven esta predicación de la santa palabra de Dios. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que esta tu bendita palabra no vuelva a ti vacía, que haga lo que tú quieres, Señor, en cada corazón. Por favor, estamos rogando, Señor, que pongas tu bendición en cada uno de nosotros, para que podamos entender, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, que estemos dispuestos para escuchar tu palabra, para ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Sí, bendito Dios, queremos, Señor, estar atentos, porque es una bendición grande poder escuchar tu palabra, saber de tu palabra, bendito Dios. Es nuestra bendición, es nuestro privilegio oír la exposición de tu santa palabra. Gracias, muchas gracias, bendito Dios. Te ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor, que tu bendición sea grande para todos los que oigan esta exposición de tu santa palabra, para la gloria de tu santo nombre, y para bendición y edificación de tus redimidos, y para salvación de los incrédulos, de los idólatras, de los rebeldes, Señor. Todo lo pido en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Bueno, hermanos, nuestro tema, como todos, maravilloso nuestro tema. Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Muy conocido para cada uno de nosotros. Lo leemos 2 veces, por favor. La carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Un tema hermosísimo, hermanos, como todos los que podemos sacar de la santa palabra de Dios. Nuestro objetivo, creer en la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es la verdad. Entonces, hermanos, no hay duda de que la palabra de Dios es absoluta, verdaderamente absoluta la verdad. Aleluya. Bueno, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, encontramos el himno a la creación. En Primera de Corintios, capítulo 13, encontramos el himno al amor. Y en el capítulo 11, todo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, está el himno a la fe. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. La fe, hermanos, es algo muy concreto, muy específico. Aleluya. Con la experiencia triunfante de los héroes hebreos, el autor de esta carta, hermosísima carta, nos insta a tener una fe viva, perseverante, una fe firme. La fe, hermanos, no solo es este verso 1 de la carta a los Hebreos, no solo nos explica, ¿sí?, o nos define, mejor dicho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Es una firme definición y además también es una descripción de lo que es, de lo que es la fe, cómo obra la fe. La fe, hermanos, es una firme convicción de lo que no se ve, pero que ya está hecho. La fe es la firme convicción de lo que no se ve, pero que ya está hecho. Es la certeza. ¿Por qué la certeza? Porque estamos hablando de la palabra de Dios, hermanos. Sí. Nos insta el autor, nos explica, ¿sí? ¿Qué es la fe? La certeza. ¿Qué es la certeza? Lo cierto. Lógico, ¿verdad? La certeza, lo cierto. Estamos convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿en qué se funda esa fe? En las promesas de Dios, hermanos, en su palabra firme. Sí, su palabra es la verdad absoluta. Aleluya. La fe, hermanos, de esta manera, así, de esta manera, la certeza, de esta manera, es lo que se espera. La seguridad de lo que no se ve, pero que ya está hecho. Esa es la fe, hermano. Si pedimos, porque sabemos que va a ser así, y no por los méritos de la fe, no por nuestros méritos, sino porque está fundada, está basada en la palabra de Dios, en sus promesas, en su palabra. Lo que habla su palabra es verdad. Todo se cumple. Se cumplen las profecías. El Señor prometió un redentor desde Génesis 3:15. Sí. Que de la mujer saldría la simiente del que acabaría con las obras del maligno. A eso envió Dios a su Hijo. A eso vino a este mundo. A deshacer las obras del maligno. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cómo las deshizo? Derramando su bendita sangre preciosa, inocente, en la cruz del Calvario. El Señor tiene su tiempo, es soberano. Ahorita ¿cómo decir? Son las últimas patadas del maligno. Sí, se está defendiendo, pero cuidado, porque echó toda la carne al asador, porque sabe que se le acabó su tiempo. Entonces, ataca sin piedad. ¿A quién? A los que tenemos la fe en el Señor Jesucristo, a los que tenemos la fe en la palabra de Dios. Aleluya. La fe, hermanos, se apoya, se basa, se funda sobre los hechos indiscutibles de la palabra de Dios, de sus promesas. Aleluya. Entonces, hermanos, la fe en griego, pistis en hebreo, es una palabra que se relaciona con creer. Si tengo fe, creo. Aleluya. Ambas no pueden estar separadas, van juntas, fe y creer. El centurión que fue a pedirle a Jesús que su esclavo, su siervo, estaba muy enfermo, estaba enfermo de muerte, así dice la palabra de Dios, estaba muy enfermo. Y entonces el Señor Jesucristo, es una narración hermosísima, hermano, una muestra de fe, de creer, les dijo: voy a tu casa. Y que dijo: no, Señor,
No soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo di la palabra. Aleluya. Se admiró el Señor Jesucristo porque dijo, ni en Israel he hallado tanta fe como este centurión romano. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso ejemplo de fe. Tan solo di la palabra. Y el centurión creyó en esa palabra. Aleluya. Entonces, creer va junto con la fe. No pueden ser separadas. Lógico, ¿verdad? La palabra amán en hebreo se traduce como creer. Hay palabras en hebreo. Una palabra tiene 7 significados. La misma palabra tiene 7 significados. Pero bueno, amán se traduce en creer. Abraham, ya les he dicho. La J, antes era Abraham, nada más, pero ahora está Abraham. La J se pronuncia como muy suave, una J muy suave. Dicen los hebreos, los judíos, como un suspiro. Abraham, sí, Abraham. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuándo le creyó? Fíjese que la palabra es tan hermosa, tan bella, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. No preguntó, ¿a dónde, Señor? ¿Cómo me voy a ir si aquí están mi familia, mis simientes, mi casa? Pero le creyó a Dios, aleluya, y se fue sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Dios habló con Abraham, así como habló con Moisés. Así como habla a nosotros ahora, hermanos. Sí, habla por sueños, siempre ha hablado por sueños, por visiones, por su palabra, por las predicaciones de su santa palabra. Entonces, y dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir justicia, hermanos? Sí. Nosotros somos justificados por la fe. Es decir, no tenemos culpa. ¿Y por qué no tenemos culpa? Porque el Señor Jesucristo pagó. El Señor Jesucristo cumplió la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Y nosotros como pecadores teníamos que morir en esa cruz maldita. Pero Él pagó con su sangre preciosa. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. ¿Sí? Entonces, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, si alguno cree en aquel que resucitó al Señor Jesús de los muertos, le es contado por justicia. A nosotros hemos creído en la obra redentora del Señor Jesucristo y nos es contada por justicia. Ahora somos justos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no, sino por la fe que tenemos. En la palabra de Dios. La fe que tenemos en la obra redentora del Señor Jesús. Bueno, entonces, a nosotros, si creemos en Dios, es decir, al que levantó al Señor Jesús de los muertos, nos es contada por justicia. Esta fe es la fe salvadora, aleluya, gloria a su santo nombre. Es la confianza que tenemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Señor Jesús. Y el Verbo fue hecho carne. Creemos firmemente, hermanos. Nuestra fe
Nuestro creer está firmemente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, en sus promesas. Prometió un redentor, y desde Génesis, capítulo 3, verso 15. Y 700 años antes el profeta Isaías también anunció el nacimiento de un niño. Y también profetizó en el hermoso capítulo 53 de Isaías, profetizó su sacrificio. La palabra de Dios es verdad, hermanos, sin duda, sin duda. La palabra de Dios es fiel, se cumple. Aleluya. El que cree en el Hijo del Hombre, es decir, en el Señor Jesús, en el Hijo de Dios, tiene vida. El que no cree ya es condenado. Así dice la palabra de Dios. Perdón, hermano, así dice la palabra de Dios, no yo. El que cree en el Hijo tiene la vida. Nosotros creemos en esa palabra, en esa obra, en Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Y la fe, hermanos, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Vamos a leerlo, hermanos. En Efesios 2:8 encontramos esta palabra hermosa, hermanos. Aleluya. Dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. El don de Dios. Es un don del Espíritu Santo de Dios. La fe, la fe. La fe salvadora, la fe que mueve montañas. La fe que nos motiva a creer en esa obra redentora del Hijo de Dios. Creemos firmemente, hermanos, en esa obra. Tanto hemos creído que le hemos recibido como el Señor de nuestra vida y le hemos recibido en el corazón como el único y suficiente Salvador. Aleluya. La salvación tiene sus principios en la fe. Aleluya. La salvación tiene sus principios en la fe. ¿Cómo debe de ser la fe de los redimidos, hermanos? ¿Cómo? A ver si me contesta Dios. No, hermanos. La fe en la palabra de Dios debe de ser firme, sí, verdadera, activa. No. Por eso dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Créalo, hermana, créalo, practíquelo también. La fe viva, la fe activa. Bueno, vamos a pedir cosas congruentes. Yo no voy a pedir un avión porque no sé manejarlo, ni tengo dónde guardarlo. No, hermano, no. Todo lo que pidamos en fe, Dios nos lo da. Sí, pero con congruencia. Dame un trabajo, Señor, porque tengo familia y no tengo trabajo. Dame la salud de mi alma, que yo crea en ti. Dame la salud de mi cuerpo, porque estoy enferma, Señor, y no me siento bien. No puedo hacer mis trabajos como debo. Activa. Cosas. Pedir por nuestros hermanos, sí, por sus necesidades. El enemigo trabaja. Hay conflictos en las familias, hay enfermedades crónicas que no nos dejan en paz.
Señor, bueno, si no quieres sanarme, está bien, Señor, pero ayúdame a llevar esta cruz, porque pesa. Padezco de la ciática, hermanos. Es un dolor tan intenso, tan molesto. Digo, Señor, ayúdame a llevar esta carga. Cuando me caí ahí en la casa de oración del Renuevo de Dios, eran tan intensos los dolores, hermano, sin dormir, 10 días sin dormir, sí. Le decía yo, Señor, yo soy tu criada, aunque sea bájale tantitito. Dicen, hermanos, en los hospitales los amarran, porque los dolores son muy fuertes, se suicidan, se avientan del segundo o tercer piso, porque son insoportables los dolores de un hueso roto. Entonces, hermanos, podemos pedir bendiciones. Señor, ayúdame a llevar mi cruz cada día. Así dijo el Señor. El que quiera seguirme, dijo el Señor Jesús, tome su cruz cada día y sígame. No importa, hermanos, no importa. El Señor cargó su cruz hasta el Calvario, hasta el monte Calvario. Cumplió, satisfizo todas las exigencias del Padre Santísimo. Obediencia, entrega, servicio. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a predicar la palabra, la buena noticia. Aleluya. Entonces, cumplió. Y eso satisfizo las exigencias del Padre Santísimo. Por eso dice la palabra que como el Señor Jesús lo obedeció hasta el sacrificio, hasta la muerte, por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo, aleluya, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria sea su santo nombre, hermanos. Entonces, nuestra fe debe de ser firme, verdadera, viva. Viva, hermanos. No una fe muerta. La fe, hermanos, se muestra por las buenas obras, los buenos sentimientos. La fe se muestra por las buenas obras. Abraham mostró su fe saliendo de Ur de los Caldeos. ¿A dónde? Él creyó a la palabra de Dios, obedeció. Creyó, por eso obedeció. Ofréceme a Isaac en sacrificio. Bueno, a lo mejor lo pensó 2 veces. Pero sí, en Isaac tengo la promesa de la descendencia. ¿Cómo lo voy a matar? Pero no dudó. Se lo llevó para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero como Dios estaba probando la fe de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac, volteó a un lado y estaba atorado en una zarza un borreguito, hermanos. Dios tiene sus planes maravillosos, maravillosos, hermanos. Todo se cumple, todo está bajo su control, aleluya. Abandonémonos en los brazos del Señor Jesús, hermanos. Sí. Muéstrame tu fe por las obras, por las buenas obras. Si la fe no da evidencias de sí misma, si la fe no da evidencias, sí. El centurión dio evidencias, creyó, sí.
muchos ejemplos, hermanos, en los evangelios, en las cartas, ¿sí? de, de los alumnos, de los discípulos del Señor Jesús. Fíjese, ya la conocen ustedes, la mujer sirofenisa. Fue a pedir que sanara a su hija al Señor Jesús, fue a decir, y el Señor Jesús le dijo, no, porque no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Era una ofensa. Sin embargo, la sirofenisa no se ofendió y supo contestar, sí. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Grande es tu fe, mujer. Que te sea hecho como pediste. Y sanó a su hija, fue a pedir por su hija. La mujer que tenía flujo de sangre era cáncer, hermanos. Y dice, qué narración, hermano. Si tan solo tocar el borde de sus vestidos, seré sana. ¡Qué fe, hermanos! Ni siquiera habló con el Señor. Vengo a pedirte que me sanes. No, tampoco. Creyó en el poder que exhalaba, que transmitía la presencia gloriosa del Señor Jesús. ¡Aleluya! Bendito sea su santo nombre. Sí, aleluya. Si la fe no muestra evidencias, no es una fe viva. Es una fe muerta. Es totalmente diferente a la fe viva. Totalmente diferente. No tiene evidencias. ¿Cómo? La fe viva obra. La fe viva está en acción. La fe viva cree. Es la certeza de lo que ya pidió y ya está hecho. Es muy profunda, hermano, esta palabra, fe. Sí. Tenemos que tener una fe bien firme, bien puesta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra razón. No dudar de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo? Si Él gobierna el universo, ¿cómo no me va a contestar en un problema que tengo, en una necesidad, en una enfermedad? Pero a ver si me contesta. No. La duda ofende a Dios, hermanos, porque es el Todopoderoso. ¿Cómo vamos a dudar de su poder? Nunca, hermanos, nunca. Que el Señor nos ayude a trabajar en esa fe. La fe muerta es muy diferente a la fe viva, a la fe verdadera, a la fe activa. El hombre natural tiene un cúmulo de conocimientos. De verdades. Se dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces el hombre natural. ¿Cree en Dios? ¿Sí? ¿Crees que es uno? Sí. Porque también enseña la religión popular que son 3 personas, pero un solo Dios. Entonces, un solo Dios. ¿Crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. Pero también el maligno cree en Dios y tiembla. Hay veces que nosotros, hermanos, ni nos preocupamos, sí, pero el enemigo sabe perfectamente quién es Dios, cuál es el poder de Dios, cuál es la verdad de Dios. Teme, tiembla, sí. Los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le dijo
un endemoniado. ¿A qué vienes, Jesús? ¿A atormentarnos antes de tiempo? A un joven que estaba endemoniado. Pero el Señor Jesús echó los demonios de ese joven. Narra el santo libro que el joven quedó como muerto, porque quedó libre de esos seres demoníacos. Pero el papá le dijo, ¿tú crees? Dijo el Señor, sí creo, pero si me falta fe, ayuda a mi incredulidad, Señor, aumenta mi fe. Aleluya. Narra también el santo libro, hermanos, que Abraham no era rico en fe, no era rico. Era riquísimo, hermanos, riquísimo en fe. Aleluya. Creer personalmente es involucrarse en una fe activa, en una fe de servicio, en una fe de amor, en una fe que transmite, hermanos. La fe transmite. Creer es involucrarse en esa fe, en ese creer, en esa certeza. Lo creo. Estoy convencido, estoy convencida, creo firmemente que Dios me está escuchando. Ahora, Dios es soberano, hermanos. Hay momentos que oye, siempre oye, porque está atento a nuestros ruegos. Es un Padre amoroso y está atento a nuestras necesidades, pero Él es soberano. Si no contesta, tengamos paciencia, esperemos un poco. La fe dice que es como nuestra fe debe ser refinada a fuego directo. Si el oro, que es un material sin vida, es probado con fuego, ¿cuánto más nuestra fe, que nos va a llevar a la vida eterna? Aleluya. Nuestra fe, esa fe verdadera, esa fe de absoluta confianza en la palabra de Dios, hermanos, en una vida de paz, en una vida de gozo, en una vida de fe, porque tenemos confianza en el verdadero Dios. Aleluya. La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. La fe que crece se perfecciona. Gloria sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista. Por fe creo que voy a la vida eterna, porque es palabra de Dios, no por mis obras. No tengo méritos, ninguno. Y si tuviera, dice el santo libro, que son como trapos de inmundicia, si hubiera, quizás hubiera una obra, por grande que fuera, nunca se va a comparar a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debo involucrarme en esa fe viva, debo tener obras que hablen de mi fe, sí. Y dice que por fe andamos, no por vista. Yo creo que el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para los redimidos y que muy pronto ha de venir, ha de arrebatar a su iglesia para estar con Él. 7 años de fiesta en las bodas del Cordero. Creo firmemente, hermanos, creo en esa fe, sí. Y por eso mi conducta debe de crecer en fe. Mi conducta debe de tener buenas obras. Dice la palabra de Dios, andemos en las buenas obras que fueron preparadas desde antes
para que andemos en ellas, porque ya no, mis obras ya no son carnales. Ya no, hermano, ya no son carnales mis obras. Ahora doy fruto. Los redimidos damos fruto del Espíritu. Sí. En esos frutos está la paciencia, la fe, el amor, las buenas obras. Aleluya. La fe que crece se perfecciona, hermanos. La fe, hermanos, es un tesoro maravilloso. Es tan solo 2 palabras, pero lleva una potencia que nuestra fe nos eleva a la presencia, al trono de Dios. La fe, hermanos, es absoluta confianza en lo que leemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de lo bueno y de lo malo. Van a resucitar unos, dice que van a resucitar para vida eterna, según nuestras obras. Unos vamos a resucitar para vida eterna y otros para muerte eterna. Todos van a resucitar, ¿sí? Pero hermanos, debemos procurar nuestra buena conducta, vivir conforme al Espíritu, hermanos. Es una guerra sin cuartel, hermanos. El Espíritu está presto, pero la carne se opone, ¿no? Porque la carne sabe que no va a heredar el reino de los cielos. Esta carne se va a hacer gusanos y aquí se queda en la tierra, se hace tierra. Debemos de rendir tributo a la tierra, porque fuimos hechos de la tierra a la tierra. Vuelve la materia a la tierra, pero el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice, y sopló Dios en la nariz de Adán, ¿sí? Y fue un alma viviente. Le dio vida a esa figura humana de barro. Entonces, hermanos, yo creo, así está la formación del hombre. Ese es el principio, ese es el himno a la creación. Creó Dios los cielos y la tierra, la luna, el sol, los animales, aves, peces, los mamíferos. Y al 6º día creó al hombre. Está escrito en su palabra. Entonces, todo lo que está ahí se ha cumplido. Y lo que falta por cumplirse, se va a cumplir. Yo creo que el Señor viene por su iglesia. Seremos arrebatados. Cuando menos lo esperemos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Estaremos con el Señor por 7 años, hermanos, de fiesta, de bodas. Y después, la vida eterna. Aleluya. Pero carguemos nuestra cruz, hermanos, carguemos nuestra cruz. Aleluya. Abraham es el padre de la fe. Pero el Señor Jesucristo es el autor de la fe. Aleluya. También leemos, hermanos, en Gloria a Dios, en Hebreos. Aleluya. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los héroes del Antiguo Testamento, tan grandes nubes, están expectantes a ver cómo respondemos a la fe. Sí, están mirándonos, ellos ya están galardonados. Sí, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que estamos en el camino de la fe, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, sabiendo que después de la cruz iba la gloria. Dice, para
para que vean la gloria que tuve desde el principio contigo en su oración pontifical, dice el Señor Jesús al Padre, orando al Padre, sí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual, por el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de la fe, aleluya. ¿En quién creemos? ¿En un pergamino? Nosotros, los redimidos, los que hemos aceptado al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida y como el Salvador de nuestras almas. ¿En quién creemos? ¿En un pergamino? ¿En una tela? ¿En un cuadro famoso por un pintor famoso? ¿En una estatua que representa una figura humana? No, señores, no, creemos en el Dios vivo, no, hermanos, hermanas, creemos en el Dios vivo, en el eterno, en el poderoso, en el omnipotente, aleluya, sí, gloria sea su santo nombre. La fe está puesta en ese Dios creador, en ese Dios vivo, en ese Dios eterno, omnipotente. Ahí está nuestra fe. Vosotros, amados hermanos, edificándoos nuestra fe, edifiquemos vuestra fe, nuestra fe, en el Santísimo Dios. Nuestra fe, hermano, es en el Santísimo Dios. Contendamos firmemente, hermanos, por esa fe. Es decir, luchemos firmemente por esa fe. Aleluya. Cuando creemos en Dios, se cumplirán las promesas, y no creo cómo se van a cumplir. Cuando creemos en Dios, las promesas se cumplen. A pesar que todavía no las vemos hechas, faltan promesas de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, no porque yo creo como papalote voy a llevar amarrado hilito tras hilito, mis hijos, mi tío, mi primo. No, la fe es personal, pero bueno, creen. Mi buena fe, mi buen ejemplo, mis buenas obras van a motivar a los de mi casa a creer en ese Dios vivo, en ese Dios creador, en ese Dios poderoso. Aleluya. Aunque todavía no vemos las obras hechas, debemos mostrar la realidad, nuestra verdadera fe. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, en Primera de Pedro 1, 7 y 8. Primera de Pedro, primera carta al apóstol Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 7 y 8. Y así dice la palabra de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, es lo que les decía hace un momento, ¿sí? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estúdielo, grábelo, escríbalo en un cuaderno, pero escríbalo en su mente y en su corazón. A quien amáis sin haber visto,
creemos en Él, si no le vemos personalmente, no le conocemos, pero creemos en Él, aleluya. Que nada más sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La fe es gozo, la fe viva es alegría, aleluya. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Creemos firmemente, hermanos, en esa palabra. Aleluya. Bendito sea Dios, sí, porque creemos en esa palabra santa y poderosa. El capítulo 11 de Hebreos demuestra la naturaleza única de la fe. Ahí se narra, léalo, hermanos, léalo una, otra vez, todas las veces, sí. Todos los ejemplos de fe de Abel, de Enoc, un contemporáneo de Adán, su conducta era buena, que Dios lo traspuso, se lo llevó, no vio muerte, no. Y muchos más, la fe de Abraham, Lea, ahí hay una narración hermosísima, el himno a la fe. Esas personas que creyeron en el Señor Jesucristo. Muestra la naturaleza de la fe única. Una fe que acepta que Dios es Dios. No le vemos, hermano, porque Dios es espíritu. Infinitamente finísimo. Tiene las cualidades de una persona. Por eso son 3 personas. Pero es un espíritu purísimo, ¿sí? Creemos en ese Dios. Creer en ese Dios es la fe que triunfa. Sí, esa fe nos lleva a triunfar en todo. Con Cristo somos más que vencedores. No ganamos una guerra natural, sobrenatural, porque estoy luchando con mi yo. Entonces, el Señor, el Espíritu de Dios que tengo, me ayuda a vencer ese yo, porque es una lucha. La carne quiere hacer lo malo, le encantan los placeres carnales, pero mi espíritu dice no, porque la carne no agrada a Dios, las obras carnales no agradan a Dios. Es la fe que triunfa, esa fe viva, esa fe verdadera, esa fe eficaz, vigorosa. Es la fe que triunfa sobre cualquier circunstancia. Aleluya. Esa fe que cree en las realidades espirituales. La fe que vence al mundo. Nuestra fe, hermanos. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vencemos al mundo, vencemos a mi carne. Tengo poder por el Espíritu que hay en mí, tengo poder para vencer a mi carne, para vencer las tentaciones de este mundo. Y sobre todo, vencer al enemigo, que ya está vencido, pero anda dando sus últimas patadas para defenderse. Pero cuidado, todavía tiene poder. Poder que Dios se lo permite para los planes de Dios, porque Dios es soberano, para probar nuestra fe, sí. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Aleluya. Señor, te damos muchas gracias por tu bendita palabra. Te damos muchas gracias con todo nuestro corazón. Queremos ser oidores y hacedores de tu santa palabra. Queremos entender perfectamente, Señor, que todo lo que está escrito en tu palabra es verdad, una verdad absoluta. Creemos, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, que seamos riquísimos en fe, que tengamos una prosperidad espiritual absoluta, verdadera, porque tenemos fe, porque creemos en tu santa palabra. Bendito sea tu santo nombre, sí, aleluya. Gracias, Señor, gracias, bendito eres. Muchas gracias, Padre Santísimo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres la fe verdadera, la fe absoluta. Creemos en ti, Señor Jesús. Creemos en tu Santo Espíritu. Creemos en ese poder que tú enviaste para poder entender tu palabra y ejecutar tus mandamientos, tus obras, tu voluntad. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias por esta tu bendita palabra. Que no vuelva a ti vacía. Que lleve frutos, fruto que permanezca para la gloria de tu santo nombre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, aleluya. Amén, 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 amén. La paz de Dios. Que Dios le bendiga abundantemente, hermanos.